dames en heren, directie, bestuur, medewerkers, heet wel van harte welkom hier op de KPS Hengstekeuring 2025. Op de mensen wensen u voor 2025 veel gezondheid toegewenst. Dit werd de eerste jongheks, en dat is onder 300 heksen die door de jury werden beoordeeld in Haarlem. Para nosotros, los amantes de los caballos frisones, el nuevo año 2025 ya has empezado con buen pie. Ya seas criador, deportista o jinete de recreo, el amor por el caballo frisón no ruine en la exposición de sementales y en los Royal Frisian Live Shows. Por ello, le damos la bienvenida los días 9, 10 y 11 de enero. Stemming van Johannes 484, vak bij BP Elzinga en A.J. Roos in Nederland-Paarden. Werkman van de Kleinstraat uit Groningen. Op het scherm ook allerlei informatie, achtervoort en Johannes Silverlijst weer 211. Vakwaarden staat erop, interieur, beweging, verwantschappresentatie, welke stad komen en de stadmaat. Uiteraard ook allemaal na te lezen in de taal is, maar mooi weergegeven op het scherm. Mensen, we zijn begonnen. We hebben er weer naartoe geleefd. De eerste heks zit binnen in Gienon. Dat was de presentatie van de eerste heks onder nummer 1, de zon van Vormer 478.
Johannes 4:8. De komst van heks nummer 3, nummer 3 in de arena, die nummer 3, nummer 12, Sjoerd van de Kaster. Deze heks is van het jaar 2021, is een zoon van Bastiaan 510. Op de bescherming van Stendert 447, ook-eigenaar O.M. Maus uit Kouwen. Sjoerd van de Kaster, nummer 3. Job de KFS, hengstekeuring.
Ja, tweede hengseldag was Sjoerd van de Kasten, nummer 3 van Bastiaan 510, waarmee van Sender 447. Volgende hengstmaak zijn op afdeling. Jury en ook u gaan kijken naar hengstelnummer 15. Next time will be number 15, nummer 15, de nummer 15. Opgesteld zo dadelijk Jorre Evas Reden. Hengstgeboren in april in het jaar 2022. Zoon van Ilias 494. Uit een sterke evenementenwenning van Wilbert 390. Fokkers Eventwit ten Asten Helderweg in Zevenhuizen. In bezit van H.B. Jong en J. van der Zijp in Oude Haske. Ilias 494, dan Wilbert 390 en Leidse 272. Nummer 15. Geniet van jonge hengsten op deze vroege morgen, dames en heren. Zag nummer 15, Jorre Evas Reen, zoon van Ilias 494. En de mening van de Ulbert 390. Dan nu de nummer 252.
Opgesteld nummer 252, de nummer 252, samen de 52, de 152 Titus. Van 18 april 2022 blijft een zoon van Henk Spoeken 520, een stemming van 4448, Kokkeijklaar Heinrich Verhout in Diependaal. Voor dus in de uitstand. Spoeken 520, dan 4448 en Jarske 434. Jeetje. Oké. Beste mensen, mejores gente, las personas en casa pueden encontrar toda la información en el página web kfps.nl. Este caballo es 252 Titus, padre Fouke 5 y 20, madre Clara van den Meijerhoven Estrella y hija de Pier 448. El criador y también el propietario es Heinrich Fernhold desde Liepetal. La novedad de este año es el CUR con música para los sementales del Studbook hoy, el jueves por la tarde. Estamos muy satisfechos con el entusiasmo de los propietarios de sementales dispuestos a presentar sus globos oculares para una prueba de doma con acompañamiento musical durante estos ajetreados días. Este entusiasmo refleja una bonita tendencia en el ring de doma, donde cada vez se pueden admirar más caballos frisones. U zag hiervoor de nummer 252, de zoon van Fouke 520 al 4448. Door mensen 304.
Ziffering van catalogus nummer 309 nu, nummer 309, passando Tines van de Bokkenfarm. Y ahora el número 309, Tines van de Bokkenfarm, padre Fouke 520. Y el madre Sil van de Bokkenfarm, hija de Beert 411. El criador es Cor&Nel Beentjes de Heilo y el propietario es J. Kleinsta Groningen. El objetivo de cría de los sementales frisones se evalúa por el jurado según los siguientes criterios. Número 111 es la salud. Número 2 es las extremidades. Número 3, la funcionalidad. 4, el paso y 5, el trote. Presentatie van nummer 309 van Koeke 520 Mark.
leert 311. De hoofdstad catalogus nummer 18. Y ahora entra 018, 018, Jonge van Friesburg. 018, Jonge van Friesburg. Padre Fonger 478, con un premio Sport Triple A. El Madre Duitse van de Spokkendam, tiene un premio Estrella. Hija de Johannes 484. El criador y también el propietario W.P. Elsinga y A.J. Roos desde Nijholt-Pade. Hoy, jueves 9 de enero, en número 018, Jonge van Friesburg. Padre Fonger 478, Madre Duitse van de Spokkendam. Hija de V. Johannes 484. Y el creador y el propietario es W.P. Elsinga y A.J. Roos desde Nijholt-Pade. Hoy, jueves 9 de enero, el día estará dedicado a segunda evaluación de sementales, que este año comenzará temprano, a las 8 de la mañana. Los primeros caballos ya estarán en la pista presentándose ante la Comité de Inspección de Sementales. Hacia las 3:30 de la tarde tendremos una primicia en esta edición de 2025. 5 sementales de registro KFPS realizarán una exhibición de CUR, doma clásica al ritmo de música. Será un espectáculo maravilloso que mostrará el talento en doma de los caballos frisones en todo su esplendor. Y esta noche, a partir de las 8:30 de la noche, podrán disfrutar de Royal Frisian Live, que este año tiene como tema especial América. Su anfitriona será Samantha Steinweg y será una noche llena de música y caballos frisones, al más puro estilo de este evento.
Wow, qué bonito. Dat was de presentatie van nummer 18. Y esto era número 018. Gaan naar de laatste uit de eerste groep. Dames Y er ahora viene la última del primer grupo y eso es número 097. Ya entré en número 097. Taco Vrouwtje. El padre Funger 478. El madre Foekje Vrouwtje. Hija de Felle 422. El criador J.G. van der Linde desde Ter Wispel. Y el propietario es el propietario es H. Eppinga desde Oude Mierdum. Número 90. Número 097, 97, Taco Vrouwtje. Padre Funger 478. Madre Foekje Vrouwtje. El criador J.G. van Linden Ter Wispel. Y el propietario H. Eppinga Oude Mierdum. La última del grupo 1. Las personas en casa pueden encontrar toda la información en la página web de kfps.nl.
Dan zal je de laatste in deze voetprint, nummer 97, dus ook wel Y este es el segmental, el último segmental de este grupo 097. Ahora la tensión es grande, el primer grupo entra. Ya entra el primer grupo. Groepwinst binnen en aan elke groep volgt de uitslag welke het doorgaan aan de organisatie. Alleen ze worden kort toegelicht. De voorzitter alleen spreken door is die perslaan. Wanneer we twee groepen hebben gehad, dan gaan we huldigen. Después de cada grupo se anunciarán los resultados de cuáles segmentales avanzan a los días de prueba. Todos recibirán de inmediato una breve explicación del presidente del Comité de Inspección de Segmentales. Molinari, het stond de 300 hengsten, tweede zitting gespeeld over 2 dagen, vandaag en morgen. In plaats van 110 hengsten is het na de eerste zitting ook mogen presteren in deze tweede zitting. En nu moet de wapenstap van meer hengsten verhaald en keuring ondergaan. Daarmee is een aantal. La segunda evaluación se divide en 2 días, el jueves 9 hoy y el viernes mañana de 10 de enero. En total, alrededor de 110 segmentales que superaron la primera evaluación se presentarán en esta segunda etapa. Aunque el catálogo aparecen más segmentales, algunos han sido eliminados tras someterse a la inspección veterinaria previa. Distribuidos en 8 grupos por día, hoy y mañana podrán disfrutar de evaluación de los segmentales a mano y en la pista triangular. Son los mejores segmentales jóvenes de su generación. Casi todos segmentales de calidad STER y están intentando asegurar un lugar para la siguiente ronda los días de pruebas. Voorzitter van de Eindstudiecommissie heeft het woord Piet Bergson. Ja, dankjewel Bert. We hebben onze eerste groep in de baan. Tenemos el primer grupo en la pista. Maar we gaan er toch denk ik een mooie Eindstudie van maken, want hier draait het uiteindelijk om. Vamos a hacer una sección. El número 1 tiene una cabeza muy noble y su cuello es bueno. El grupo es bastante bueno. En el paso puede tener más tacto y en el troto es un poco perder de tacto. Nummer 3,
Número 3, bastante cabeza noble. La línea superior es bueno, es fuerte. Las piernas son un poco menos fino. El trote puede tener un poco más supleza, pero es elevado. Nummer 15. Paard is nog geen ster. Paard is verloren in zijn hoofd. Heeft een lange hals die ietsje diep bij de borst loopt. Su caballo tiene una cabeza noble. La grupa tiene bastante. El paso es un poco grande y el paso es bien. Y sí sigue por su sangre la línea de sangre. Dos, 5, 2. Tiene un cuello largo. La espalda es fuerte. La grupa es bueno. Las piernas adelante son buenas. El paso es bueno, pero puede ser un poco más activo. Y el trote puede estar mejor y pena este caballo no sigue. Número 309 tiene un cuello muy redondo, un hombre con mucha flexibilidad. La grupa también es perfecto. Las piernas adelante son muy buenas, suficiente longitud. La grupa puede ser un poco más larga. El troto es bueno y el paso también, y este sigue a la tercera ronda. Número 18. La cabeza muy noble, el cuello también muy bueno. El hombre es bueno, la grupa es bien, las piernas adelante puede ser un poco más correcto. Las piernas detrás son buena calidad. El paso es muy bien. El equilibrio es bien. Pero pena, él no va a la segunda ronda. Número 97. Tiene una cabeza noble. El cuello es bueno. Los hombres son buenos. Línea superior es bastante fuerte. Las piernas tienen una longitud en combinación de piernas atrás. El paso es demasiado grande, pero el paso no es perfecto y pena no puede seguir a la misma ronda. Él sale. Nummer 15 en dan wordt 309. Nou, hoor ik al die nummers nog even in het Engels doen, in het Duits doen, in het Frans doen. Maar dat hoeft niet, we hebben onze vertalers voor. Mooi. Naast Lisa McMahon houdt u de Duitse op de hoogte, kent er in Engels, Ingeborg
doctors hebben we in het Frans. You can order a headset for the translation. Every FPS in the shop in British. Second book. Tweede boek, we gaan verder. Ok, del primer grupo, el número 15 y el número 309 sigue a la próxima ronda y ahora seguimos con el próximo grupo. Samen is eigenlijk niet nog mooi. Kwart voor 9 stond deze groep en ik hoorde exact kwart voor 9 de tune voor optreden. Als we dit nou aanhouden, komt het helemaal goed. Lekker computer mee, subtitering, super. Binnenvoet 2, dames en heren, met opstelling van Ernst nummer 5. Y ahora estamos empezando con el grupo, el segundo grupo. Y allá estás 005, número 5, Tjure van de Wikke Slide. Número 5, Tjure van de Wikke Slide nació en 2022. Su padre es Kjeld 426 y el madre Ulkje van de Alt-Loop, hija de Alke 468. El criador y también propietario es Stephanie Dietrich desde Meinershagen. Nee. Una corrección del primer grupo. El número 315 y 309, este caballo sigue hasta la próxima grupa. El número 315 y 309 sigue a la próxima grupa. Gracias. Y la novedad de este año es el
con música para los sementales del Studbook el jueves hoy por la tarde. Estamos muy satisfechos con el entusiasmo de los propietarios y sementales dispuestos a presentar sus globos oculares para una prueba de doma con acompañamiento musical durante estos ajetreados días. Este entusiasmo refleja en una bonita tendencia en el ring de doma, donde cada vez se pueden admirar más caballos fricciones. Esto era número 5, Tjure van de Wickersliede. Y ahora entra el nuevo número 7, Up SR. Y el número 7, Up SR. Su padre, Jure 495. El madre, Amarants, perdone, y es hija de Chale 454. El criador y también propietario es S.J. Ruiter. Número 7, el semental Up SR. Padre Jure 495. El madre Amarants y es hija de Chale 454. El creador y propietario es S.J. Ruiter desde Nijbeets. Quizás es bueno para saber que el objetivo de cría de los sementales frisones se evalúa por el jurado según los siguientes criterios. Número 1, arriba es la salud. Número 2, las extremidades. Número 3, la funcionalidad del exterior. Número 4, el paso. Y número 5, el trote.
wisseling van de nacht. U zag nummer 7, van Jurre 94, zal het hier 4, dan door met nummer 8. Y ahora seguimos con número 8. Unitas van de Egberdina Hoeve. Nummer 8 in de keuringsbaan. Nummer 8 in de arena. Número 8. Unitas van de Egberdina Hoeve. El padre es Omar 493. El madre es Yveske LG LJ Hija de Charda 483. El criador es Wind desde Nijeveen y el propietario es 9PK desde Roel. La segunda evaluación se divide en 2 días, hoy el jueves 9 y el viernes 10 de enero. En total, alrededor de 110 sementales que superaron la primera evaluación se presentaron en esta segunda etapa. Aunque en el catálogo aparecen más sementales, algunos han sido eliminados tras someterse a la inspección veterinaria previa. Distribuidos en 8 grupos por día, hoy y mañana podrán disfrutar de la evaluación de los sementales a mano y en la pista triangular. Son los mejores sementales jóvenes de su generación, casi todos sementales de calidad Ster, y están intentando asegurar un lugar para la siguiente ronda, los días de prueba. Los resultados se pueden seguir en vivo en este sitio web del KFPS, www.kfps.nl.
dan zitten we al een mooi applaus al voor geweldig nummer 8, de zoon van Omar. Sarah, 8. Al een mooi applaus door. Nou, dan met geweldig nummer 39. Seguimos con el número 039. Se llama Tide de van Stal de Vleut. 039 Tide de van Stal de Vleut. Y el padre es Jesús 480. El madre Mette MH. Hija de Onne 1376. El creador JHM Walravens des de Best. Y el propietario JH Van Manen des de Kesteren. Número 39. Número 39. Tide de van Stal de Vleut. Padre Hessel 480. Madre Mette MH. Hija de Onne 376. El creador JHM Walravens des de Best. Y el propietario JH Van Manen Kesteren. Los sementales han sido acrobados en la medida de lo posible según su progenitor, por ello los números pueden parecer desordenados, pero esto ofrece un visión claro de la calidad de la cría de cada padre reproductor. Y los sementales seleccionados durante la segunda evaluación son diseñados para los días de prueba bajo las siguientes condiciones. 1. Que superen un examen de fertilidad cuyos resultados pueden entregarse hasta el 15 de mayo. Y segundo, que aprueben la inspección veterinaria inmediatamente después de ser seleccionados en la segunda evaluación. El resultado del examen veterinario IVAM se publicará el lunes 13 de enero.
Zag de prestatie van Hengst nummer 39, de Hesselregier 8 onder 376. Robert nummer 72. Hemos visto el número 39 y ahora seguimos con el número 7272. 072. Tie van Jentje Pliats. U kunt staan, u ook op het scherm, nummer 72. Número 7272. Tije van Jentje Pliats. Voorop 8 mei 2022. Padre Jure 495 Belsport, dubbel aanleiding van de Hengst y Madre Tirsa van Jentje Pliats, hija de Michiel 442 y el criador y el propietario es M. de Groot Houbem desde Hilaard. Información de contexto. En los meses de verano, antes del examen central, los sementales seleccionados son invitados a participar en 3 días de prueba montados, durante los cuales son presentados bajo la silla y evaluados con el Comité de la Inspección de Sementales. La presentación bajo la silla se hacerse más al objetivo de uso del caballo que una presentación a mano o suelto en el corral. La primera jornada de prueba de 2025 está programada para junio. Los sementales seleccionados durante la segunda evaluación son designados para los días de prueba bajo las siguientes condiciones: que superen un examen de fertilidad, cuyos resultados pueden entregarse hasta el 15 de mayo, y segundo, que aprueban la inspección veterinaria inmediatamente después de ser seleccionados en la segunda evaluación. El resultado del examen veterinario IVAN se publicará el lunes 13 de enero. Los sementales han sido agrupados en la medida de los posible según su progenitor. Por ello, los números pueden parecer desordenados, pero esto ofrece una visión clara de la calidad de la cría de cada padre reproductor. Esto era la presentación de CIE 072. Y ahora entra el número
158, Talco van het Wolske Veld. Opgesteld rijksnummer 158. Aquí el cemental número 158, 158. Se llama Talco van het Wolske Veld. El padre es Johannes 484, madre Chiara van het Wolske Veld y el hija de Beurt 411. El criador es Patrick Motion Franken desde Bielsen y el propietario es Stoeterij Boszorg BV desde Sint Antonis. Zoals in de tweede zegt in lijstnummer 158, Johannes 484. Esto era el cemental 158, 158. Y ahora entra la última del grupo 023.
zomermaanden voorafgaand aan het centraal onderzoek worden de geselecteerde reeks uitgenodigd voor een drietal voorredendagen waarbij ze samen gepresenteerd worden. En los meses de verano, antes del examen central, los sementales seccionados son invitados a participar en 3 días de prueba montados, durante los cuales son presentados bajo la CIA y evaluados por el Comité de Inspección de Sementales. La presentación bajo la CIA se acerca más al objetivo de uso del caballo que una presentación a mano o suelto en el corral. La primera jornada de prueba de 2025 está programada para junio. El primer semental en la grupa 3 es ahora número 031. 031 se llama Rey Ben. Padre Nanne 492, madre Fleur van het Veldje Stedt, hija de Jerke y el creador Pia Frank desde Are y el propietario Zomerstaten BV desde Mijnsheerenland. Hier zien jullie eventjes was de laatste executie, dames en heren, op 23 van Johannes 484. Era la última semental número 23. Ook hij stilgaand in de verder richting de voorbijdagen komende zomer. Dan bekendmaking, huldiging en lijsten die zijn aangewezen uit onder 1 en 2 en de bevatters en eigenaren bij nodig. Y ahora vienen los sementales. ¿Quién puede seguir?
Después de cada grupo se anunciarán los resultados de cuáles sementales avanzan a los días de prueba. Todos recibirán de inmediato una breve explicación del presidente del Comité de Inspección de Sementales, Piet Bergsma. Welkom degenen die rol spelen om in dit parlement te komen. Zijn afgelopen jaar in Expo viertal uur stapelgangsten. Después de 2 grupos, el jurado hará que los sementales seleccionados se coloquen en formación. Los sementales elegidos para los días de prueba estarán acompañados por sus propietarios y criadores. Trouwens, de zaak van het jaar kan en daar staat ook weer bij. Ustedes también pueden seguir en la página web www.kfps.nl toda la información de las selecciones sementales Frison. De jongeren worden hier in de tweede zitting aangewezen voor de komende dagen door het eindbouwbouwers aan het A. Een municipal onderzoek en dat kan al tot 15 mei. En B. Met de keuring directe aanwijzing van de tweede zitting plaatsvindt. Aanstaande van op maandag 13 januari. El resultado del examen veterinario y se producirán el lunes de 13 de enero. Nog een minuutje of 4 en dan hebben we de huldiging van Exen die wordt doorgelezen. Nog 4 minuten voor de huldiging. En 4 minutos sabemos cuáles sementales pueden seguir a la próxima ronda. El tensión es alto. ¿Cuál semental van a salir y cuál van a seguir? En dan gaan we naar de slag van groep. Y ahora los resultados. De tweede groep van deze morgen, ik heb vanmorgen met de eerste groep eigenlijk wel een beetje vergeten te zeggen van dat soms een commentaar wat negatief klinkt, dat is niet de bedoeling. We praten over meestal sterrenhengsten. Deze hengsten hebben wel een bepaalde kwaliteit, maar we zijn vandaag ook gaan kijken of de kwaliteiten en de bloedspreiding en dergelijke goed genoeg zijn voor een nekhengst. Quizás a veces el crítico es un poco negativo, pero todos son sementales de sementales. Todos son muy bonitos, pero tenemos que mirar muy objetivo para el futuro. Número 5 tiene un cuello bueno. La línea superior puede ser un poco más fuerte. Y pena, él no puede seguir porque el movimiento no es correcto, el tacto no es suficiente. En paso y trote, pena, él sale. Número 7. Heeft een voldoende lange hals,
La cabeza y el cuello está fluenza. bovenlijn is sterk. En la línea superior es muy fuerte. De schouderligging is iets stijler, dat zeggen. Los hombres es un poco largo. El troto es un poco bajando. El stop es suficiente y tiene mucha fuerza, pero no puede seguir. Número 8. Tiene una cabeza muy noble, el cuello muy bueno. La línea superior es muy bueno. La grupa es muy alineada. El paso tiene mucho amplio, pero un poco pesar de tacto. El troto es suficiente y sí él puede seguir. Número 39. Tiene un cuello largo. Los hombres buenos, la línea superior muy fuerte. Él puede tener un poco de longitud en las piernas adelante. El caballo puede tener un poco más movimiento de su cuerpo, pero sí él sigue a la próxima ronda. Número 72. Número 72. El cuello es bueno, la cabeza es noble. Los hombres son buenos. La línea superior puede estar un poco más fuerte. El caballo. El troto es bueno, es elevado. El paso puede estar mejor. Pero él puede seguir a la próxima ronda. Número 158, 158, tiene una cabeza noble, el cuello es suficiente, la línea superior es bastante bueno, la grupa es larga, muy bueno, las piernas adelante son buenos, las piernas pueden ser un poco más correcto, el paso es amplio y el troto puede ser con más movimiento y pena no sale a la próxima ronda. Número 23, que puede ser un poco más noble la cabeza, el cuello es bueno, los hombros son buenos, la espalda es bueno, las piernas adelante son buenos, suficiente, el paso es amplio, el trote, falta un poco usar de espalda, pero por el uso de espalda no puede seguir a la próxima ronda. Número 8, 39 y 72. 72. Número 8, 39 y 72 pueden seguir a la próxima ronda.
Después de 2 grupos, el jurado hará que los sementales seleccionados se coloquen en formación. Los sementales elegidos para los días de prueba estarán acompañados por sus propietarios y criadores, quienes podrán entrar en la pista para recibir sus felicitaciones. En ik sta op de wens, terwijl het gaat zodat ik de hengsten opstellen, fokkers, eigenaren, Bob en Ben. Una ronda más, ahora rumbo a los días de prueba, siempre y cuando también superen la inspección de veterinaria que es realizada inmediatamente después de la segunda evaluación. Los resultados de esta inspección se anunciarán el lunes después de la inspección de sementales y serán publicados en el sitio web www.kfps.nl. Y ya entran las mujeres con los vestidos tradicionales de Frislanda y los criadores, y el propietarios. Oh. Así, ¿todo bien? Así son sementales. Su temperamento. Pero todo está en orden en un rato. Algemeen bestuurslid van de KVS in de Bak zal de nummer 8 rekenen en dan willen we met nummer 3 aangewezen voor de voorraden. Nummer 3 gaat u bij uw hek staan, mensen. Onder nummer 3 Sjoerd van de Passer van Bastiaan 510 afstanden 447 van Krijgnaar op de Maus in Gouden. El primer grupo, número 15, Jorge Evas, padre Elias 494, madre Tjitske Weeg, fokker Evert Wind y Astrid Heldeweg, el criador de Zevenhuizen y el propietario H. de Jong E.J. van der Sijp, Oud-Haske. 309, Tines van de Bokkenfarm, padre Fouke 520, madre Sil van de Bokkenfarm, hija de Bert 411, el creador y propietario J. Kleinstra, Groningen y el criador Cor Inel Beentjes de Heilo. Y número 8 del segundo grupo, Unitas van de Egbertina Hoeve, padre Omer 493 y madre Yveske LG, el criador Eswin de Nijeveen y el propietario 9PK desde Roel. Felicitaciones. Número 039, Tide de van de Stal de Vleut, el padre Hessel 480, el madre Mette, hija de Onne 376, el criador JHM Walravens desde Best y el propietario JH van Mane Kesteren. Y
por fin el número 042, Tije van Jensesplaats, padre Jure 496, madre Tirsa van Jensesplaats, hija de Michiel 442 y el creador y el propietario M. de Grote Houwijn desde Heulaard. Estos sementales pueden seguir a la próxima. De bank namens het KFPS-bestuur bij de Rodering aanwezig. Estos sementales seleccionados durante la segunda evaluación son diseñados para los días de prueba. Mooi voorzitter, aanhanger, bloemen uitgereikt. Felicitaciones del Comisión del Libro Genealógico y flores también con las mujeres, típico vestido tradicional de Friesland. Qué bonita, qué especial. Tenemos una etapa más. Seguimos a las 10 en junio in Exlo. Ja, dank trouwens, bestuurslid Wim Pak. Laatste voorwoorden overhandigd aan mensen achter de balingsnummer 72. Mooi lichting, 6 teksten hier op rij, dames en heren. Tenemos 6 sementales en orden. Y el fotógrafo hace las últimas fotos, como siempre. Nou, dit zijn toch altijd van die bloedstollende momenten, momenten, dames en heren, wanneer je daar toch... Estos son momentos para tener el piel de pollo, piel de cayena, perdón. Pero aquí es el resultado de los grupos 1 y 2, propietarios y criadores superbe. Gracias. Dames en heren, op de prachteltijd volgende groep 3 staat kwart voor 10. Verder. Y ahora seguimos con el próximo grupo, el grupo 3. Onze DJ van in studio, die doet er heel hard muziek achter. Zo laat ik binnenkomst eerstijds aan groep 3. Deze unieke keuring, grootste keuring ter wereld. De keuring van het KFPS. El selección del mundo mundial desde KFPS de Holanda, Friesland. Y aquí empezamos con el grupo 3 y empezamos con el número 031.
Ja, in deze groep beginnen we met getalsnummer 31. Nummer 31 in de tweede muziekvereniging. Nummer 31. Vamos a empezar con el número 31. Se llama Reben. El padre es Nane 492. El Sport 3 triples. El madre Fleur van Zweltjesstaat. Hija de Jerke 434. El criador Pia Frank desde Aarde. Y el propietario Zomerstaten BV desde Mijns Herenland. De stand waarin extra voorkomen en de recepten stoppen. Gefeliciteerd van Hekster in een zoon van Nande 492 uit van Jerke 4. Esto era 31, el hijo de Nane 492. Y el abuelo Jerke 434. O el hija del padre. Y ahora entra el semental 032. 032. Ladies and gentlemen, you can order your headset from the web station at the KFPS tent in the shopping village. Als u betaalt in het Duits door Isabel Klam, in het Engels door Kenny Verbreen, in het Spaans door Ingeborg Vink, in het Frans door
Los traductores también estarán en su puesto. Nosotros, invitados internacionales, podrán hacer uso de un auricular de traducción. Además, la inspección de sementales se transmitirá en vivo por Omroep Friesland en 5 idiomas: alemán, inglés, español y francés. Y ustedes pueden solicitar tu auricular de traducción en el stand de KFPS en la Shopping Village. Y ahora es el número 032, Thijs P. van het Reesland, Padre Marques 491, hija del Padre Norbert 444, el Madre Geartja van Vildzicht, el creador y el propietario R. Scheur de Eijhorst. Nummer 32 wordt naar de Raad. Número 32 va a salir. Vamos a empezar con el próximo semental. Y ya entró el semental 222, 222. El semental 222.
kunt ook een aantal zomerlijsten Marcus 491. Opgesteld nummer 222. El número 222 es Titus von Eigenhof Oldenburg. El padre es Marcus 491, hija del padre Lieke 382. El madre es Sunshine Lady von Jöwe. El criador es H. Klusman de Oldenburg y el propietario es Sina Klusman desde Oldenburg. El programa del evento, hoy jueves 9 de enero, el día estará dedicado a la segunda evaluación de sementales, que este año comenzará temprano, a las 8 de la mañana. Los primeros caballos ya estarán en la pista, los primeros 2 grupos, y presentándose ante el Comité de Inspección de Sementales. A las 3:30 de la tarde tendremos una primicia en esta edición de 2025. 5 sementales del registro KFPS realizarán una expedición de CUR. Y ahora entra el semental 071. Otra vez en la tarde, a las 3:30, tendremos una primicia en esta edición de 2025. 5 sementales de registro KFPS realizarán una expedición de CUR
doma clásica a ritmo de música. Será un espectáculo maravilloso que mostraré el talento en doma de los caballos frisones en todo su esplendor. 71 catalogus op 71 Samuel 71 zoals die onze jongen van Loepen. Y ahora el número 071, Jonge van Hilpen, el padre Marcus 491, el madre Marije van Helpen, con sportprevencia tripla, y el hija de Norbert 444, el criador y el propietario es De Vries de Hinde Lopen. Was nummer 71 van Marcus 491 Norbert 444. Nummer 137. Y ahora el número 157, 157.
Nog eens de lange opwachting is Wils nu kerngroep van vandaag, nummer 157. Eso es el tercer grupo hoy y eso mental tiene el número 157, 157. Se llama Thijs van de Neshoeven. El padre es Marcus 91, perdón. El madre es Lenny van de Neshoeven, hija de Jesse 433. El criador es de Groot desde Wervershoofd y el propietario es SD Stables desde Mierlo y E.B. Artje van Onselen desde Ansen. Suspensión. Y número 157 sale en la pista. Y ahora entra el cemental número 037. Número 037.
Y ahora, número 37. Tomke van der Hofstad. El padre Marcus 491. El madre Lutske van der Hofstad. Hija de Tjerk 328. El criador F. Alga desde Oudega y el propietario H. Eppinga desde Oude Mierdum. La segunda evaluación se divide en 2 días, hoy el jueves 9 y el viernes 10 de enero. En total, alrededor de 110 sementales que superaron a la primera evaluación se presentaron en esta segunda etapa. Aún en el catálogo aparecen más sementales. Algunos han sido eliminados tras someterse a la inspección veterinaria previa. Distribuidos en 8 grupos por día, hoy y mañana podrán disfrutar de la evaluación de los sementales a mano y en la pista triangular. Son las mejores sementales jóvenes de su generación, casi todos sementales de calidad Ster, y están intentando asegurar un lugar para la siguiente ronda los días de prueba. Los resultados se pueden seguir en vivo en el sitio web de KFPS.
Wij vervolgen deze keuring tweede zichting met vertalingsnummer 91. Nosotros seguimos las elecciones de los sementales frisones ahora con el número 91091. Taco van de Veenhoeve. Tweede zichting van eindstnummer 91, nummer 91. El segundo fisión del semental 091 Tago van de Veenhoeve. El padre es Matthijs 504 con un Sport Preferentie AAA. El madre Wendy van Vico, hija de Heitze 425. El criador E.F. van Veen Mastenbroek desde Hank y el propietario A. Thomassen desde Lunteren.
is dit het nummer 91, zodat Matthijs 504 Hartse 4 De laatste nu. Y ahora viene la última del grupo 3. Y el último semental tiene el número 134. Sheared TM. Tweede bezichtiging van het vertalingsnummer 134. La segunda fisión del semental número 134 se llama Sheared TM. El padre es Howard 514. El madre es Jana RS. Hija de Take 455. El criador a Talsma y Oye van Marion desde Hegebeintem. Y el criador es Erbose desde Bolsward. Perdona, es otra vez. El propietario es Erbos desde Bolsward y el criador son A. Talsma y Oye van Marion desde Hegebeintem.
was de laatste erover 34 de hours training hier al namelijk 455. Y esto era la última desde el grupo número 3. Y ahora entra todos los sementales del grupo 3 y cuáles van a seguir y cuál van a seguir hasta la próxima ronda. Después de cada grupo se anunciarán los resultados de cuáles sementales avanzan a los días de prueba. Todos recibirán de inmediato una breve explicación del presidente del Comité de Inspección de Sementales, Piet Bergsma. Después de 2 grupos, el jurado hará que los sementales seleccionados se coloquen información. Los sementales elegidos para los días de prueba estarán acompañados después por sus propietarios y criadores, quienes podrán entrar en la pista. Pero tenemos que esperar un momento con mucha tensión. ¿Quién va a seguir y quién van a salir? Mooi muziek erachter, dames en heren. En de slag gaat weer op de lopen van de waarheid. Elk eindstuit van die van en door naar de horen. El tensión sentemos en el público cuáles sementales van a seguir.
Voor deze groep gaat het natuurlijk, de meeste hengsten lopen hier niet voor niks, allemaal goede hengsten. Todos son sementales muy bonitos, mucha calidad. Quizás a veces es un poco negatividad, pero no es así. Número 31 tiene una cabeza noble, tiene un cuello un poco suficiente fuerte, tiene una línea superior fuerte, tiene la grupa un poco más duro, las piernas delante suficiente, el paso tiene amplio y el trote es muy fuerte atrás con sus piernas. Y van a seguir a la próxima ronda. Número 222, 200. Tiene una cabeza noble, tiene una línea superior muy buena. La grupa es un poco corto. Las piernas adelante son un poco suaves. El paso es suficiente, con mucho amplio. Y también el troto tiene mucho amplio, pero no es suficiente y no puede seguir. Número 71, 71. Es un cabezo con una cabeza noble. En la espalda está un poquito suave. La grupa es buena. Tiene suficiente longitud. Las piernas atrás no es bien hecho y se ve también en la espalda. El trote es bien elevado y bastante fuerte, pero por el paso no puede seguir. Un 157, un cabeza noble, hombre fuerte, la grupa suficiente larga, tiene piernas largas, adelante. Un caballo que pasó fácil, con el trote, tiene las piernas atrás muy buenas y sí puede seguir hasta la próxima ronda. El caballo 37 tiene una cabeza noble. La espalda tiene suficiente larga. La línea superior es buena. Un caballo que tiene un paso bastante bueno. El troto también mucho amplio. Sí puede estar un poco más abajo su cuerpo. Y sí, él puede seguir hasta la próxima ronda. Número 91, un cabeza noble, un cuello bien hecho, los hombres muy fuerte, la línea superior del cuerpo muy bueno, las piernas adelante largo. El caballo puede ser un poco más elevado, construcción. Y si el paso es suficiente, el troto es perfecto, él puede seguir hasta la próxima ronda. Y la última, el cabeza 134, cabeza con un noble. La grupa es suficiente, las piernas adelante tienen una longitud, tiene un paso muy bueno y el paso es muy bueno y el trote también es bien elevado y sí puede seguir a la tercera ronda. Número 31, número 157, número 37 y número 91 pueden seguir a la próxima ronda en junio.
Vamos a seguir con el grupo Wil 4. de van groep 3 is direct na de bekendmaking van groep 4. De voorzitter wil nog met 2 dagen vandaag en morgen gaan ze volgende 10 mensen die zich aan de eerste richting mogen verschillen tussen de tweede richting. Groep 4. El homenaje a los sementales seleccionados de los grupos 3 y 4 son directamente después este grupo número 4. Y ahora empezamos con el grupo 4 de los sementales jóvenes. Hoewel serie van gedachtsnummer 27, Número 27027, Teike. El padre es Romart 498. El madre es Chique Grietje, hija de Chale 454. El creador y el propietario son O. Boonstra desde Oude Haske.
staat ziek van nummer 27, Robert 498. Eso era la presentación del Semental 27. Y ahora entro la próximo Semental con el número 5205252. Y se llama Unox von Grijvenstolz. De komst van dames nummer 52. Número 52, Unox von Grijvenstolz. El padre Romert 498. El madre es Thea van der Halde, hija de Bartele 472. El criador Ralf Reinhardt desde Brussel y el propietario Albert Luiks de Diever y Ralf Reinhardt de Brussel. Y esto era el número 52. Y
Y el próximo semental entró en la pista. Número 82082. Vriend S.A. El padre de Vriend S.A. es Tide 501. El madre es Isis, eso.a, hija de Standard 447. El criador y propietario es E. van der Derper desde West-Vletteren. Tide 501, dan Standard 447 en dan Weert 411.
We staat zien dat er 82 was dit nu 10 werknul Engels. Y esto era la presentación de 82 y ahora entra el número 95, Twan van Repsille. Tweede bezichtiging van heks nummer 95, de dames nummer 95. El segundo ronda por el Semental 95, Twan van Rapsille, el padre Teun 505, el madre Bo van Stal Belfleur, hija de Johannes 484, el creador y propietario A. JJ Schrouwen des de Strijden. A veces el idioma del frisón es difícil.
Nummer 95 staat nu de zoon van Teun 505. Eso era la presentación de 95. Y ahora entrará número 163, 163, Rutte uit de Grachten. De bezetting van de nummer 163 nu. 163. El número 163, 163, Rutte uit de Grachten. El padre es Tide 501. El madre es Tirsa van Bokszicht. Hija de Toñes de 459. El criador es MHA de Schothorst desde Soest y el propietario es J. Kleinstra desde Groningen. Dat was nummer 163.
zesde zoon van Tiedeweg 01 van Toebus weg 9. Koopstadnummer weg 80. Y ahora entra el número 85. Tweede bezichtiging van hexnummer 85. El segunda ronda por el cemental 85, Thijs van Meulunteren. El padre es Teun 505. Madre Berber van Brabantshof. Hija de Johannes 484. Y el criador, el propietario, los dos A. Thomassen desde Lunteren.
85, de zoon van Tunweg 05, Y esto era la presentación de número 85, Thijs van Meulenteren. Y ahora entra el semental 80, Tycho Stal de Ourgon. Salud. De nächste keuringscommissie wordt opgesteld. Nächste dames op de nummer 80, nummer 80, nummer 80, nummer 80, Tycho Stal de Ourgon. Número 80, Tycho Stal de Ourgon. Padre Ulbe 506. Madre Amke Stal de Ourgon. Hija de Heitze 425. 425, el creador y el propietario, H. Vrieswijk desde Huins.
Kijk naar catalogus nummer 80, komen we 506 van Hartse, die kregen de laatste in deze groep komt binnen, nummer 9. Y esto era la presentación del número 80 y ahora la última semental entró en la pista número 99099. Triton van den Terpen. Dames en heren, presentatie van nummer 99 dus. El presentación del número 09999, Triton van den Terpen. El padre Menne 496. El madre Valerie van den Terpen. Hija de Maurits 437. El criador y el propietario R.J. Rienstra desde Wommels. Nummer 99 mag stoppen, dus die was. Número 99. Puede salir. Y ahora viene todo el grupo. Ahora viene el grupo 4, todos los sementales. Y después tenemos el grupo 3 y 4, los sementales que pueden seguir a la próxima ronda en junio. Deze wordt vandaag aangewezen voor de voorraad van de voorbouw van een goed spermaonderzoek.
kan nog tot 15 mei aanstaande. En het tweede voorbehoud is de veterinaire keuring direct na het aanwijzingcollege de tweede bezichtiging. Uitslag van de veterinaire keuring volgt maandag 13 januari. Heksen en zoveel mogelijk ingevuld per ervaren dier laten en zo door elkaar lopen. Dat geeft een voorbeeld van de voorkeur van de betreffende waterdieren. Los sementales seleccionados durante la segunda evaluación son diseñados para los días de prueba bajo las siguientes condiciones. 1. Que superen un examen de fertilidad cuyos resultados pueden entregarse hasta el 15 de mayo. Y segundo, que aprueben la inspección veterinaria inmediatamente después de ser seleccionadas en la segunda evaluación. El resultado del examen veterinario IVAN se publicará el lunes de 13 de enero. Nou, de rechtscommissie is eruit aan de uitslag van groep 4. Y ahora las selecciones de 2025 del grupo 4. La cabeza del número 27, la cabeza es noble, el cuello es suficiente largo, puede ser un poco más rico, el hombre son buenos, la grupa es suficiente, las piernas son suficiente calidad, el paso puede tener más tacto en adelante, el trote es bueno, las piernas atrás son bien hechos, pero Pena no puede seguir. Número 52, la cabeza que puede ser más noble, la cabeza, el cuello puede estar un poco más larga, la línea superior es muy fuerte, la grupa es bien, las piernas de adelante son suficientes, el paso es bien amplio pero muy rápido. El trote es bien, pero no suficiente y no siguen hasta la próxima ronda. A la próxima ronda. Número 82. Tiene una cabeza muy bonita, el cuello muy fuerte, la línea superior muy fuerte, la grupa muy bien, las piernas adelante muy alto, muy larga. Un paso muy amplio, el piernas atrás muy fuertes, él puede seguir a la tercera ronda. Número 95 tiene una cabeza muy noble, el cuello muy bueno, la grupa puede ser más largo, las piernas adelante son de longitud. Él tiene un paso con mucho amplio, con el trote tiene mucha fuerza y sí, él puede seguir hasta la próxima ronda. Número 163 tiene una cabeza noble,
tiene un cuello un poco pesado, el pecho, bovenlijn is sterk. la línea superior es bien fuerte, la grupa De lengte in de voorbeenbal hebben. es bien, los piernas de delante pueden ser un poco más longitud, el paso es bien, De draf blijft je wat traag. el troto es un poco lento Geen reden om deze y Pena no puede seguir. Número 85, un caballo que tiene un buen silueto, tiene mucho frontera, una línea superior muy bueno y las piernas extremedidas muy bien, mucha supleza. El paso puede ser un poco más amplio. El trote está bien, ellos tienen mucha confianza en este caballo y la historia de este caballo es muy bueno, entonces él puede seguir, sus genéticos es muy bueno. Él puede seguir a la próxima ronda. Y la última, número 80, con una cabeza suficiente, noble, un cuello bueno, el pecho bien, la línea superior muy fuerte, la grupa es suficiente larga, un caballo que tiene un paso amplio y en trote son las piernas atrás muy fuerte. Y sí, él puede seguir. Ja, dan weten we meteen waar wij gaan zitten. Hier achter ons. Mooie reactie. Sterk door Pieter Doef en de derde op de voorrijbaan. Goed, 4 hengsten, dames en heren, groep 4 maken een opwachting. Hengsten, voorrijdagen. Die komen samen met de 5 hengsten van groep 3. Die winnen de vraag de fokkers en eigenaren de vraag in het komen. In groep 4 waren dat de hengsten nummer 82, 95, 85 en 80. Gaan wij de ronde in. Ahora es el homenaje a los sementales seleccionadas de los grupos 3 y 4. Logisat, fokkers, eigenaren. Dit wordt weer uw moment. Hier draagt het op in de wakkerij. Highlights in uw wakkerijcarrière. Zoals hier op de KFS en Stukkeuring. Wacht de collectie komen in de hengsten 8 de groepen 3 en 4. Die verder. Y ahora vienen los sementales seleccionados para la tercera selección del grupo 3 y 4. Nu staat ze onder het samenkomst waar ze dan een presentatie aan de hand van Kooi. De eerste voormiddag die kaars zal worden gepland in juni. Dames, we gaan alweer vol met mooie bloemen. Y las damas tradicionales con los vestidos de Frislanda, uy, la, entra en la pista para dar la homenaje a los sementales seleccionados de los grupos 3 y 4. Zoals dat ik noemen, maar dat in de volgorde is ook
gepresenteerd werden daar straks. Zo zijn het laat u maar bij u en staan. Kijk even uit het zonnemensen. Het zijn allemaal jongens. El propietarios y el creadores también entró en la pista. Número 31, Reben. Felicitaciones con número 31, Reben. Dan hebben ze 3, dames en 157, Thijs van den Neshoeven. Y también del grupo 3, 157, Thijs van den Neshoeven. Con el padre Márquez, 491, madre Lenny van den Neshoeven, hija de Jesse, 433. El criador D. Groot desde Wervershoofd y el propietario ST Stables Mierlo. Y BH van Onsen de Anse. Y el número 37, Tomke van de Hoofdstad, padre Marcus 491 y madre Lutske van de Hoofdstad y hija de Tjerk. Felicitaciones, creador F. Algra de Oudega y propietario H. Eppinga de Oude Mierem. Y número 91, Tago van de Veenhoeven. Creador E.F. van Veen Mastenbroek de Hank y propietario Al Thomassen de Lunteren. Y también la última de 134 de este grupo, Sheard TM, padre Howard 514, madre Jana RS, hija de Take 455, el criador As A. Talsma y O. Gotte van Marion desde Heigebentem y el propietario R. Bos desde Bolsward. Y 82. Número 80. Nueve sementales de 3 y 4. Y el grupo 4 sigue. Número 82. Vriend S.A. Y también el semental 95. Twan van Rapshille. Y 85. 85. Thijs van Meulunteren. Y el número 80. Tigo Stal de Oergong. Estos sementales siguen en la próxima ronda en junio. Ja, en dan denk ik dat mensen de laat nog een keer rondstappen. We hebben een mooie collectie hengsten hier bij elkaar. Tenemos una colección de los sementales frisón muy bonito de los jóvenes. 15 sementales van a seguir a las rondas en junio.
Ellos superan un examen de fertilidad, cuyos resultados pueden entregarse hasta el 15 de mayo. Y segundo, que aprueban la inspección veterinaria inmediatamente después de ser seleccionadas en la segunda evaluación. Y felicitaciones para los propietarios y el criadores. Ahora tenemos una pausa y empezamos de nuevo a las 12. Gracias. We hebben het weer maanden naartoe geleefd en dan is het weer zover. De KNVB-keuring 2025. Morgen het programma. Interessant om de jonge mensen in de tuinsnauwen. Wat voor kwaliteit bezitten ze. Van welke waarden ze eindelijk zijn voor het KNVB-snauwen. En algunos minutos vamos a empezar con el grupo 5, con el número 58, 29, 65, 78, 244, 145 y 73. El Jusando está tomando su posición. De nummers van nummer 58. Número 58 está centrada. Entra a la pista. Número 58. Toen Koopman sluit arriveert de eerste start voet 5 in baan. El primer cemental en la pista. Número 58 058. Y vamos a informar número 58, team van Starking. El padre es Ulbram 502. El madre es Annick van Starking. Es hija de Torben 466. El creador y el propietario es Starking BV desde Spanum.
Als nummer 58, de Ultran 502 al punt 466. Esto era la presentación de 58 de Time von Starking. Y ahora Next nummer 29 nu. número 029, el cemental Tiesse HFB. Tussen HFB. Morgen op 7 februari 2022. Als zondag 10:05. El padre es Tijmen 503. El madre es Teuntje van Stal-Sluisweg. Hija de Reinder 452. El creador G. Bosma desde Twijslerheide. Y el propietario G. Bosma desde Koollumerswaag. Los sementales han sido agrupados en la medida de lo posible según su progenitor. Por ello, los números pueden parecer desordenados, pero esto ofrece una visión clara de la calidad de la cría de cada padre reproductor. Estamos en la segunda evaluación. Se divide en 2 días, hoy el jueves 9 y el viernes 10 de enero. En total, alrededor de 110 sementales que superaron la primera evaluación se presentarán en esta segunda etapa. Aún en el catálogo aparecen más sementales. Algunos han sido eliminados tras someterse a la inspección veterinaria previa. Distribuidos en 8 grupos por día, hoy y mañana podrán disfrutar de la evaluación de los sementales a mano y en la pista triangular. Aquí son las mejores sementales jóvenes de su generación, casi todos sementales de calidad Ster, y están intentando asegurar un lugar para la siguiente ronda los días de prueba. Los resultados se pueden seguir en el vivo en el sitio web del KFPS. De kfps.nl.
Kijken naar nummer 29, de 10-503 maal Rijnburg 452. De bekomsting van de dames nummer 65. Y ahora entra 65-65. Ties van Bedem. In groep 5, catalogus nummer 65 in de tweede bezichtiging. En grupo 5, el número 65, 065, Ties van Bedem. Padre Ulbran 502, el madre de Estrella Ilsa B. Y hija de Johannes 484, el creador C. van der Belt desde Dedemsvaart y el proprietario familia H. Okkema de Siegerswoude. Nou, dit zit als weer een applausje voor bij het optreden van de nummer 65, de Oaklandprijs, nummer 2 maal Johannes 484. Esto era la presentación del número 65065. Y ahora entra el cemental.
078. 78, 078. Entra en la pista. Prestatie in de trainingsrichting van pedalsnummer 78. Nummer 78 in de training staan. Número 78, 78. Teken van het Teken van het Schuvel-Chelpje. El padre es Ulbran 502. Voor de stemming van Johannes 484, Vork G. Wiersma, Bartrecht, en de familie Aange Del padre Johannes 484. De premio Kroon Sport AA. Y el madre Elske van het Schuvel-Chelpje. El creador G. Wiersma desde Bonweert y el propietario familia A.G. Okkema desde Sigerswoude. Daggebied van de jongste jaargang Nederlands in de jaargang 2022, dat is 18 Está en la presentación del número
078. 244 is binnen. Y ahora entra 244. Oh. Opgesteld. 244, 244. Rutger D.J. Rutger D.J. Padre Ulbe 506. Madre Indre T. van Boppelanen. Hija de Standard 447. Con un premio Crown Sport Preferencia Prestesja Triple A4. El criador es E. Duin desde Hemrik y el propietario es Stefania Dietrich desde Meinershagen. El objetivo de cría. El objetivo de cría de los sementales frisones se evalúa por el jurado según los siguientes criterios. Número 1 es la salud, muy importante. El segundo es las extremidades, las piernas. Número 3, la funcionalidad exterior. 4 es el paso. Y número 5, el trote. U ligt naar rechts nummer 244.
Esto era la presentación del semental 244 y ahora viene el próximo 145, número 145, 145. Door de Keukencommissie ziet de tekst omschreven in catalogus onder nummer 145. 145 es esto semental Finse ZTS. El padre Chale 454. El madre Fibrich MAA. El hijo hijo de Eise 489. El criador y propietario M.R. Zwarts y M. Terschure desde Terp. Número 145. Las personas en casa pueden encontrar toda la información en el catálogo, en el homepage, en la página web de kfps.nl.
Ja, er wordt ook niet applaus, dames en heren. Ditmaal bij de prestatie van nummer 145, John 454. Y esto era la presentación. In komst van nummer 73. Y ahora entra el semental 07373. Tweede bezichtiging van hengst nummer 73 nu, nummer 73, nummer 73, nummer 73, de nummer 73. Ahora Van de Herreshoeve. el número 7373, Timo van Herreshoeve, el padre Ulbran 502, el madre Bernau van Herreshoeve, hija de Johannes 484, el creador y el propietario F. y J. Herder de Wijntje Woude. Y esto semental es también la última en grupo 5. La última en este grupo era número 7373. Tenemos el momento con un poquito de tensión porque ahora vamos a ver quién sigue y cuál semental va a salir.
El juranza es Ellen van Gastel y Sabine. Los jueces son Ellen van Gastel, Corrie Terpstra, el inspector, y Piet Bergsma, el inspector. Los jueces del libro genealógico de sementales Frisson. Onze buitenlandse gasten kunnen gebruik maken van een vertaal headset. Mensen kunnen via livestream wel om Friesland gewoon in het werk vertalen in het Duits, vertaald door Lisa Beekman, in het Engels met Kelly Verpeen, in het Spaans met Ingeborg Vink, in het Frans met Jean-Claude Janeu. You can order your headset from the train station and the AFPS stand in the shopping village. La inspección de sementales se transmitirá en vivo en 5 idiomas: alemán, Lisa Wegman, inglés con Kelly Verbeen, español soy yo, Ingeborg Vink, y francés con Jean-Luc. Puedes solicitar tu auricular de traducción en el stand del KFPS en la Shopping Village. Después de cada grupo se anunciarán los resultados de cuáles sementales avanzan a los días de prueba. Todos recibirán de inmediato una breve explicación del presidente del Comité de Inspección de Sementales, Piet Bergsma. Después de 2 grupos, el jurado hará que los sementales seleccionados se coloquen en formación. Los sementales elegidos para los días de prueba estarán acompañados por sus propietarios y criadores. ¿Quién va a dar una ronda más? Ahora, rumbo a los días de prueba, siempre y cuando también superven la inspección veterinaria que se realiza inmediatamente después de la segunda evaluación. Los resultados de esta inspección se anunciarán el lunes después de la inspección de sementales y serán publicados en el sitio web kfps.nl. Gracias. Número 58, Jaime van Starking, tiene una cabeza noble, el cuello está bueno, los hombros son buenos, la línea superior es muy bueno, la grupa es suficiente, tiene cualidad en las piernas, en las extremidades, el paso era amplio, el trote es elevado, con mucho despacio. Y puede seguir. Número 29.
Tiene una cabeza noble, tiene un cuello cuadrado. En la línea superior está bastante fuerte, está construido bajando. En paso no puede mirar bien. El trote era un poco lento en el momento y por eso no puede selectar por la próxima prueba. Tiene que salir. Número 65, 65, un cabeza noble, el espalda muy bueno, el cuello suficiente. La grupa tiene un poco más largo, adelante puede estar mejor, el paso es muy corto y el trote es muy elevado, pero por el paso y el exterior no puede seguir. Número 78, tiene un cuello fino, la cabeza noble. En la línea superior está muy fuerte. El paso puede tener más tacto y más fuerza en las piernas atrás. El trote es elevado y tiene mucho espacio, pero por el paso, en la parte del medio, no puede seguir. Número 244. La cabeza está muy noble, el cuello no tiene longitud, la línea superior es bueno, las piernas adelante son de buena calidad, con longitud suficiente, el paso es corto y puede tener más tacto, el trote estás un poco perdiendo el tacto y no vas a tener una estrella, van a salir. Número 145, con un cuello redondo, largo, una cabeza noble, la espalda puede estar más fuerte. El cabello puede tener más cualidad en las piernas atrás. Y la forma de las piernas delante puede estar correcto. El paso es bueno. El trote es bastante elevado, pero no sigue hasta la próxima ronda. Y la última, número 73, tiene suficiente cabeza noble. Con un cuello largo, con hombres buenas. La grupa es un poco inclinada. Tiene piernas adelante muy buena, muy suficiente longitud. El paso es muy elevado. El trote también es muy bueno, con mucho movimiento, y él puede seguir a la próxima ronda. Número 58 y número 73, número 58 y número 73 pueden seguir a las próximas pruebas. Y ya empezamos con el grupo 6.
Vamos a empezar con el grupo 6. El primer semental del grupo 6 es número 25. Was een compliment aan onze medewerkers dokter Ruud Smit vandaag mooi op tijd Estamos muy puntuales hoy. Complimentes del comisión. Y ahora empezamos con el número 25. Timen van Jonkershuizen. Padre Alvin 469, Madre Amarins van Jonkershuizen. Hija de Heike 482, el creador C. Niboer desde Tjerkwerd y el propietario A. Duivenlettinga desde Hartwerd. El objetivo de cría de los sementales frisones se evalúa por el jurado según los siguientes criterios. Número 111, la salud. Número 2, las extremidades. Número 3, la funcionalidad exterior. Número 4, el paso. Y 5, el trote. Zag de presentatie van nummer 25, de Alwin 6 maal Haarkeur 482. De kosten van 83. Y ahora
entra el nuevo semental 83, 83. Dan nu door met nummer 83, dames nummer 83. Y ahora seguimos con la segunda afición, número 83. 83, Tour Palermo RP, Padre Alwin 469, Madre Zegen van Snakkersteed RP, El Giga de Pier 448, el creador y también el propietario Rosanne Palermo desde Oude Mierem. Groep presenteert het nummer 83, de Alwin 469 van 4448. De komst van heks nummer 120.
Y ahora entra el semental 120, 120. Next nummer 120 in de PZ, nummer 120. El semental 120, 120. Victor Stal de Oergong. El padre Walter 513. El madre Romy Stal de Oergong. Hija de Standard 447. El creador y propietario A. Zwaagman desde Huns. Kijk naar nummer 120, zo van Lotte 513 uit Nederland, Standard 447. Inkomst van nummer 86. Y ahora entra el número 86,
86. El semental 86, 86. Tigo N. Next ingevuld in de 6e groep voor de tweede bezichtiging. De keuring staat nummer 86 nu. Ahora número 86 en el grupo 6. Los seleccionos para el segundo. Op 8 april 2022 als slot van Mennen 4. Ahora número 86 dijo, el padre es Menne 496, el madre es Amarins uit Rijden, hija de Duitsen 420, el creador PL Nendels de Hunstradriel y el Prorira JJA Vrolijk deste Ommeren. El Comité de Inspección de Sementales está haciendo una vuelta y es Ellen van Gastel, Corrie Terpstra y Piet Bergsma.
Hemos visto número 86, Tigo. Y ahora entra el cemental 14, Torre van de Waalwijk. El cemental 14, Torre van de Waalwijk. El padre es Wander 512512. Y el madre es Monte van Volharding, Higa de Rindert 406. El criador y el propietario es Willem Houterman desde Ossenzijl. El propietario, perdón. El español es difícil a veces.
Naar nummer 14, Zoltan Waanderen 5-1-2 Esto era la presentación de número 14. Y ahora entra el número 272, 262, 262, perdón, 262. Doscientos 262, 262. Ties van de B. El padre Wander 512. El madre Anke Aaltje van E. Reuzenpolle. El hija de Rindert 406. El creador H.A.J. van Bussel desde Ommel. Y el propietario SD Stables desde Mierlo y Jeffrey y Mary Ann Mars, Lexington.
was de presentatie van nummer 262. Y esto era la presentación de 262, 262. Y el último semental de este grupo 6, es número 98. Después, esto tenemos el homenaje a los sementales seleccionados de los grupos 5 y 6. Número 9898, Jonger van Wetterzicht. Padre Vonger 478. Madre Yildau van Wetterzicht. Hija de Chale 454. El criador y también el propietario GGF van Dijkhuizen IMG Griffioen de Volga. Después de cada grupo se anunciarán los resultados de cuáles sementales avanzan a los días de prueba. Todos recibirán de inmediato una breve explicación del presidente del Comité de Inspección de Sementales, Piet Bergsma. Después de 2 grupos, el jurado hará que los sementales seleccionados se coloquen en formación. Los sementales elegidos para los días de prueba estarán acompañados para sus propietarios y criadores.
Wel, deze KPS kinderen de langstijds in groep 6 gedaan, maar 98 voor Y número 89 era la última del grupo 6. Y ahora es el momento de la verdad para los creadores y el propietarios de los sementales frisones. Aquí viene otra vez los 1, 2, 3, 4. Ahora vienen los 7 sementales del grupo 6. El momento de la verdad por grupo 6. ¿Quién va a seguir y quién puede salir? Meestelijke commissie is eruit vanuit de uitslag van groep 6. La comisión es listo con las selecciones. Vamos a empezar con grupo 6. La conclusión. Número 25. La cabeza tiene cabeza muy bonito. Los hombres buenos. La línea superior es muy fuerte.
Las piernas están bien. El paso es suficiente, amplio, un poco más movimiento en el cuerpo. El trote es muy elevado. Y este puede ir a la próxima ronda, número 25. Puede seguir. Número 83, Tor Palmermo, un semental lujoso. La cabeza es muy bueno. La grupa es bien. Un caballo con un paso amplio, el trote elevado y mucha supleza. Y eso también sigue a la próxima ronda. Número 120. Puede estar un poco más noble, tiene un cuello largo. Los hombres están buenos. La línea superior es fuerte. La grupa está bien. Las piernas son buena calidad. El paso es muy bueno. En el trote también es muy fuerte y también puede seguir hasta la próxima ronda. Número 86, 86. Puede ser un poco más noble en su cabeza, tiene un cuello muy largo. Los hombres son buenos, la línea superior puede ser más fuerte. La grupa tiene suficiente larga. Tiene un paso amplio, mucho movimiento en las piernas adelante. En el trote también tiene mucho amplio y este también sigue a la próxima ronda. Número 14, 1-4. Torre van der Waaldijk, un cabeza noble, un cuello un poco pesado en el pecho, la línea arriba está fluenza. La grupa es bien, las piernas pueden tener un poco más longitud. El paso es muy bien, con mucho amplio, con mucho movimiento. Con el trote también es muy bonito, muy bueno movimiento. Y también puede seguir. Número 262, un cabeza noble, suficiente cuello, largo, hombres son buenos hechos. La línea superior es fuerte, la grupa puede estar un poco más duro. Tiene piernas adelante muy bien en longitud. El paso es amplio y mucho movimiento del cuerpo. Y el trote es también con mucho movimiento y sí también este puede seguir. El número 206-2. Y la última del grupo 6, número 98, un caballo con cabeza noble, el cuello bueno. Los hombres son buenos. La grupa es un poco duro. Las piernas adelante son una buena longitud. Las piernas atrás pueden estar un poco más seco. El paso es amplio y el trote es muy bueno, elevado. Y también este semanal puede seguir hasta la próxima ronda. Número 58, número 73 del grupo 5 y en grupo 6, número 25, 83, 120, 86, 14, 262 y 98 siguen a las próximas rondas en junio. Ahora
entra todos los sementales que pueden seguir a la próxima prueba en junio. U ziet er uit de wijnberoep nummer 58 en nummer 3 en 7. El grupo 5, número 58 y 73. Y grupo 6, 25, 83, 120, 86, 14, 262 y 98. Aquí están los sementales jóvenes de calidad muy bueno. Cualidades. El momento de la verdad, el homenaje a los sementales seleccionados de los grupos 5 y 6 con sus criadores y propietarios y también las bonitas mujeres en los vestidos tradicionales de Friesland, con los flores naturalmente. El propietario son muy felices. Las caras están felices, está riendo, contentos. $58. En dan uit die groep nummer 73, Timo van den Huishoeven, zo van Oorbrand krijgt overwegen. En met die van die halen Número 58, Timo van Starking. Y número 73 del grupo 5, Timo van Herdershoeven. Y el grupo 6, el número 25, Timo van Jonkershuizen. Mijn sleutelcommissie straks samen met de huldiging. 83, Tor Palermo RP, el padre Alwin 469, madre Segen van Snakkersteed RP, hija de Pier 448, el creador y el propietario Rosanne Palermo desde Oude-Mierdem. Después 120 Victorstal de Oergong, padre Walter 513, madre Romistal de Oergang, hija de Standard y creadora y el propietario A. Zwaagman desde Huins. Ajá. Y también el número 73, Timo van Herdershoeven, padre Ulbrand 502. Pardon, seguimos con número 14, Torre van de Waaldijk, padre Wander 512. Madre Monte van de Volharding, el hija de Rindert 406, el creador y también propietario Willem Houteman desde Ossenzel.
número 262, Ties van de B, el padre Wander 512, el madre Anke Aaltje van Reuzenpol, hija de Rindert 406, el criador H.A.J. van Bussel desde Ommel y el propietario C.D. Stables desde Mierlo, Jeffrey y Mary Ann Mars, Lexington. Ja, er staat er Fred van Eckers en nog iets in nieuw, dames en heren. Ex-nummer 98. Y la última, número 98, Tjonger van Wetterzicht. El padre Vonger 478, con el madre Jidou van Wetterzicht, hija de Chale 454. Y el creador y propietario GGF van Dijkhuizen y MG Griffioen desde Vollega. Un momento precioso para todos los propietarios y criadores y todos los sementales de estos sementales pueden seguir en junio hasta la próxima prueba. Una ronda más, ahora rumbo a los días de prueba, siempre y cuando también superen la inspección veterinaria que se realiza inmediatamente después de la segunda evaluación. Los resultados de esta inspección se anunciarán el lunes después de la inspección de sementales y serán publicados en el sitio web kfps.nl. Nou, volgens mij gaan we een positie innemen. Dan gaan we door met groep nummer 7. Y ahora seguimos con el próximo grupo. Próximo grupo, número 7. Afgewezen voor de vorige dagen stond het onder voorbouw van het zwembaadonderzoek. Dat kan nog tot 15 mei aanstaande. Zoals de voorzitter net al zei, de veterinaire keuring direct aan. Los sementales seleccionados durante la segunda evaluación son diseñados para los días de prueba bajo las siguientes condiciones. 1. Que superen un examen de fertilidad cuyos resultados pueden entregarse hasta el 15 de mayo. Y segundo, que aprueban la inspección veterinaria inmediatamente después de ser seleccionados en la segunda evaluación. El resultado del examen veterinario IVAN se publicará el lunes 13 de enero. Y ahora empezamos con el grupo 7, con el número 208. Atención, el número 112 en el libro catálogo corresponde al número 111 y el número 111 en el libro de cada catálogo corresponde al número 112. Atención. We hebben deze groep, dames en heren, met nummer 208, daar hebben we catalogus, nummer 208. Empezamos con el número 208, Tibe. Tibe. Padre Omer 493. El madre Imke van Hoornezate, hija de Arnold 471. Criador G. Dijkstra desde Koterstille. El propietario Soeterij Galopper desde Berkel en Roderijs.
tijdsturing vandaag, dames en heren. Primeur is dat 5 KFPS standaardrechten vanmiddag gebonden zijn in de dressuurbaan. Een hele mooie uur op muziek. Dat doen we na afloop van deze tweede bezichtiging. A las 4:30 empezamos con los sementales del libro genealógico KFPS en una cur al ritmo de música maestros de pista Harm van der Meulen, Rein Hettinga y Pieter Landsheer. Jurado Rita van den Engel y Jessin Ramoni. Esta tarde, en la inspección de sementales, tenemos una primicia única. 5 sementales del libro genealógico KFPS realizaron un cur Doma clásica al ritmo de música. Con la desaparición de la Frisian Talent Cup, hemos querido destinar esta tarde a la Doma clásica, una disciplina en la que cada vez más caballos frisones se destacan. Zijn begonnen met 208, u zag de zoon van Ommer, 493 maal Arnold, 471. Empezamos con número 208 y ahora estamos con el número 109. El semental 109, Silbout AR. Padre Wieboud 511, Madre Meinu 2 van Eomar, hija de Chale 454, el creador y también el propietario Age Okema y familia R.S. Visser desde Boerdart.
Wow. Dank je. Esto era la presentación de 109 y seguimos con el número 22, 22, 22. Ahora el semental número 22. VOF van de Waaldijk. El padre es Wander 512. El madre Grietske Rosanna K. Hija de Sipke 450. La creadora, la propietario Willem Houtema Ossenzel.
El objetivo de cría de los sementales frisiones se evalúa por el jurado según los siguientes criterios. Número 1 es la salud. Número 2, las extremidades, los piernas. 3, la funcionalidad exterior. 4, el paso. Y 5, el trote. Felicitaciones con el semental 22, Fof van der Waaldijk. Y ahora entra 112. Ahora el semental 112. Atención, el número 112 en el libro, el catálogo corresponde al número 111 y el número 111 en el libro catálogo corresponde al número 112. Atención. El número 112, Timo de J. Padre es Wieboud 511 y el madre Doutzen de J. Hija de Chale 454. El creador y el propietario H.P. de Jager desde Nuis. Zus van de Wieboud 511 maal Chale 454.
Dus de tekst heeft nummer 112, maar de gegevenszoeking bij Esto semental tiene el número 112, pero en el catálogo está en el número 111. Atención. En el listo de catálogo, el número 112 corresponde al número 111 y el número 111 en el catálogo corresponde al número 112. Gefeliciteerd werd Timon Jeremy, de zoon van Pino 511. Felicitaciones. Uitkomst van heksenummer 118. Y ahora entra el número 118. In Koningswaan, 118 el número, el semental 118. Ties van HMV. Padre Auwert 514 514. Madre Feikje van de Zonne. Hija de Epke 474, el creador Friesenstal van HMV desde Olst y el propietario Volmar desde Lunteren.
Tweede zichtwezens van de nummer 118e Howard 5 in Viermaal Neptune 474. Y esto era la presentación de 118 y ahora seguimos con el número 115, 115. En la pista, el semental 115, 115, Tabe, el padre Wieboud 511, el madre Famke van Gallinga Staten, hija de Eise 489, el criador H. Effink desde Enter y el propietario familia Age Okema de Sigerswouden.
El sentimental 115. Y ahora vamos al último semental del grupo 7. Es número 124. 1, 2, 4. Wel, dames en heren, het tweede gezicht van heksenummer 124 nu. El segundo vista del semental 124. Victor van Stal Vrolijk. Padre Howard 514. Y Madre Auk van de Groene Steeg, hija de Epke 474. Y el creador y también el propietario es JJA Vrolijk desde Ommeren.
De laatste ronde 24 zoon van Albert 45 bij de Nederland. La último en el grupo 7 era 124 Victor van Stal Vrolijk. Y ahora el momento de la verdad por grupo 7. En hier gewonnen, de dames en heren. De laatste ronde voor 8 sementales jóvenes. Y vamos a ver cuál semental puede seguir a la próxima prueba en junio y cuáles tienen que salir. muziek. Verticaal en verkeersstandig herstellen. Dan kom je dat de puur voor je laten zien. Dan begint half 5. Y a las 5:30 hay un CUR con música hacia las 3:30 de la tarde. Tendremos una primicia en esta edición de 2025. 5 sementales de registro KFPS realizarán una exhibición de CUR, doma clásica al ritmo de música. Será un espectáculo maravilloso que mostrará el talento en doma de los caballos frisones en todo su esplendor. De Keukencommissie is eruit. Dan gaan we de uitslag van groep nummer 7. El comité de inspección saben cuáles sementales pueden seguir. Las inspecciones son las señoras Corrie Terpstra y Ellen van Gastel, juntos con el director Piet Bergsma. El presidente. Número 208, un fronte bueno.
la cabeza un poco pesado, goede schouderligging, los hombres buenos, un poco abajando. sterker mogen zijn. De wijze is voldoende van lengte en ook La grupa tiene una forma buena. is voldoende ruim. In de draf zoiets weer te dragen voor de boven. El trote puede estar un poco más moviendo. Número 109. El semental 109, un cuello largo, un cabeza noble, los hombres buenos, la línea superior es fuerte, la grupa es bueno y fuerte, las piernas adelante es buena longitud, con paso puede ser más moviendo, más amplio. Pero esto semental sigue por la línea de sangre a la próxima prueba. Número 22, un cabeza muy bonito, el cuello un poco pesado, los hombres está bien, la línea enfrente bueno, la grupa es suficiente, puede estar un poco más duro, las piernas adelante son buenas, la longitud, el paso puede ser más tacto, el paso es muy adelante y por eso no sigue hasta la próxima ronda. Número 112, la cabeza muy noble, un cuello muy largo, una línea superior muy fuerte, el cruz, la grupa muy bueno, las piernas adelante con buena longitud, el paso suficiente, el trote también con muy buen movimiento y también sigue a la próxima prueba. Ahora el número 118, 118, una cabeza suficiente noble, un cuello largo, los hombres en posición muy fuerte, la cruz muy fuerte, tiene piernas especiales, el paso es suficiente, pero un poco más intacto. El paso es muy adelante y puede usar más la espalda y por eso no sigue a la próxima prueba. Número 115, la cabeza noble, el hombre, el cuello, la línea superior, la grupa es un poco corto. El paso puede ser un poco más amplio y más tacto. El paso es amplio, pero puede estar mejorar y por eso no sigue. Número 124, cabeza noble, con una espalda muy bonita. La línea superior es un poco duro. La grupa es largo, pero bien inclinada. El paso es bastante, puede ser más activo. El trote es más adelante y falta un poco supleza y tampoco no sigue a la próxima vuelta. En we staan wat uitgenodigd worden, nummers 208. 208, 109, 112,
La conclusión del grupo 7 es que número 208, 109, 112, estos tres siguen hasta la próxima prueba en junio. Y ahora seguimos con el grupo 8 y empezamos con número 103. En dan zie je tot nu toe 27 heksen uitgenodigd voor de voorrijdagen waarin ik groep 8 met nummer 103 wachtende en 300 graadstand 12. En el grupo 8 empezamos con el semental 103, 103, Upke Ven, padre Epke 474, madre Hiuke Ven, hija de Alvin 469, el criador AP van de Ven desde 5 y el propietario Jos van den Broek desde Horsen. Na de bekendmaking van deze laatste groep gaan we weer echt naar een koers bij we betrekken bij de huldiging. En dan is de pauze tot 4:30. 4:30 een uniek moment, een primeur met KFPS Stammelheksen. De vanmiddag een uur op muziek uitvoeren. 4:30 gaan we terug. Al final del grupo 8 tenemos el homenaje a los sementales seleccionados de los grupos 7 y 8 y también preguntamos sus criadores y propietarios en el medio de la pista para el homenaje. Y después seguimos a las 3:30 de la tarde. Perdón, tenemos una pausa corta y seguimos a las 3:30 de la tarde. Tenemos una primicia en esta edición de 2025. 5 sementales del registro KFPS realizarán una exhibición de cur doma clásica a ritmo de música. Será un espectáculo maravilloso que mostrará el talento en doma de los caballos frisones en todo su esplendor. Y esto era la presentación de 103 de Upke Ven con el padre Epke 474.
y el Madre Hilkefen. Y ahora entra el próximo semental con número 05757. Tije Fod VDM. Deze tweede muzieklijst is onder nummer 57 vermeld in de catalogus. 57. El segunda visto por el semental 57 Tije VDM, el padre Epke 474, el madre Lotte van de Marbohoeve, hija del Udrik 457, el criador es J. van der Meulen desde Siggerswoude y el propietario T. de Boer desde Sint-Johannesga. Las personas en casa pueden encontrar toda la información en la página web KFP otra vez, y la gente en casa pueden buscar toda la información en el homepage, en la página web kfps.nl.
Gepresenteerd werd rechtsnummer 57, de zoon van Q474 Ulrich. Y esto es la representación. Loopt perfect vandaag. Dit is nummer 88. Y ahora viene el número 88. Ulke van Stal Vrolijk. Vroeger was het zo, je poot... Nou, dan gaan we de gegevens nog een keer meegeven van nummer 88. Número 88. Ulke van Stal Vrolijk. El padre Epke 474. El madre Annabel B. Hija de Johannes 484. Y el creador y el propietario es JJA Vrolijk desde Ommeren.
Y esta fue la presentación del Semental 88. Ahora el número 28. El Semental 28, 28, Royal A. El padre Tijmen 53. El madre Bionne W. El hija de padre Gjalt 426. El criador y el propietario J. Anker desde Linschoten.
klasse hensnummer 28, een zoon van 10503 uit Nederland, Nat 426. Y esta fue la presentación. De komst van nummer 138. Y ahora seguimos con el número 138. 138. 138. 138. De bezetting van hensnummer 138. El segundo prueba por el cemental 138, Jimmy van de Meijkade, el padre Tjebe 50500, el madre Annette van de Meijkade, hija de Jouwe 485. El creador y el propietario es B.E. Lokhorst y señora A. Bloemendaal desde Ederveen.
Voor weer applaus, dames en heren, met de presentatie van de nummer 138, gezond van Terror 500, al Douwe 48. Y esto fue la presentación de 138. Y ahora entra el número 302. Wel, voor de nächste commissie staat hekstnummer 302. Ahora el número 302, 302, Tjerk van de Meijkade. El padre es Fouke 520 502. El madre Dina. El hija de Nane 492. El creador y el propietario es V.E. Lokhorst desde Ederveen.
Nummer 302 verlaat de baan, de zoon van Fouke 520 maal 492 gaan we de laatste heksen de tweede richting van vandaag. De komst van nummer 149. Nummer 105, dames en heren, een primeur op de KFPS heksenkeuring. KFPS stapelheksen zijn er 5 totaal, zullen zich presenteren in een kuur op muziek. Dit om 4:30. Vanmiddag kunnen we kijken naar Munk 540, naar Friso 518, Boet 516, Arend 515 en De Hoek 535. Ook de neerkampioen en een reservekampioen uit. Laatste, de 149, 149, 149, Sam Kamer, Valentijn Golden Landstad. Eindstand 5 mei van 2022 is een zoon van Tiede 501. Komt naar de stemming van ex Maurus 441. Fokker AE Arink in Kring van Dort. Neem van de Rosanne en Palermo. Dus Tiede 501, Maurus 441 en dan Slavus 356. En dus een Amerikaanse eigenaresse, Rosanne Palermo, die owner of the number 114 van de USA.
Als de laatste van vandaag, nummer 149, betreft de Zonatide 501, waarin van Magnus 441. Nou, gaan al die mooie hengsten nog een keer terugwachten. Hengsten in de 8e en laatste boek van vandaag. Zo'n de bekendmaking. Welke hengsten vertrekken richting de voormiddagen in 2025. En als dat bekend is, dan gaan we nog een keer de fokkers echt naar de einde zon zetten op het vrienden. Misschien nog een keer benadrukken dat er 2 mitsen zijn. Schermonderzoek kan nog op 15 mei. En de veterinaire keuring die direct na de aanwijzing van deze trainingsrichting plaatsvindt. Aanslag volgt komende maandag. Dit wordt gecommuniceerd op www.kfps.nl. En de regie is strak in de handen van onze ringmeesters, Mark van der Meulen, René de landweer, zodat het tempo er prima in, zodat we mooi op tijd zijn.
Ja, dames en heren, gaan we de uitslag van de laatste groep. Allereerst voor de uitslag geven we toch maar wanneer uitspreken voor het voorbereiden van de paarden. Het is redelijk in goede rust gegaan. Ook u als publiek was fijn aanwezig, maar rustig. Geen gekke dingen. En ook de organisatie. Het is lastig als mensen ziek zijn en het kantoor is niet helemaal vol bezet om een heksenkeuring te organiseren. Maar chapeau voor wat hier staat. En dan begin ik. Wij hebben vandaag genoten, ik hoop u ook. We hebben een aantal heel goede heksen gezien. Dat belooft weer wat voor de toekomst. We gaan nu nummer 103 bespreken. Nummer 103 is een heks met veel front, zou het hoofd iets eerder mogen zijn. Heeft een iets stijl schouder, een sterke bovenlijn, een lang kruis wat ietsje hellend is, een lang voorbeen, mooi correct gebouwd paard. De stap is ruim en goed door zijn lijf. In draf zou je iets meer te dragen mogen komen, maar we nemen hem wel mee voor de voorrijdagen. Nummer 57. Ook een heks met veel front, ook voldoende lengte in die hals. Heeft een goede schouderligging, ook een sterke bovenlijn. Het kruis is een beetje hellend. Voldoende lengte in het voorbeen. Ook een jeugdig paard nog. Hij is licht strak op de ellendepartij. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij ook een goed achterweeggebruik. Gaat ook mee naar de voorrijdagen. Nummer 88, een hals die voldoende edel in zijn hoofd is, heeft een lange hals die ietsje diep aan de borst komt, goede schouderlegging, sterke bovenlijn. Kruis is voldoende van lengte, ook van ligging, een lang voorbeen, paard wat in stap nog wel wat moeite had, ze zal het ruimer moeten stappen, maar in draf is hij opwaarts, heeft hij ook een heel goed achterweeggebruik, vandaar dat we hem ook meenemen naar de voorrijdagen. Nummer 28 is een luxe heks, edel in zijn hoofd, een lange hals met veel krap. Ook een goede schouderlegging in de bovenlijn, zal iets sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte, ook goed van ligging. Ook het voorbeen is voldoende van lengte, kwaliteit in het achterbeen ook voldoende. De stap is bij dit paard een probleem. Hij is erg kort en het zou dan meer takte mogen hebben. In draf heeft hij voldoende ruimte en voldoende dragend vermogen. Vanwege de stap gaat hij niet mee naar de voorrijdagen. Nummer 138, een heks met veel front, iets zwaar in de hals, heeft een sterke bovenlijn, op de lendenpartij ietsje strak. Kruis is goed van ligging, ook van lengte. En het voorbeen is ook voldoende lang. Paard wat in de stap voldoende ruim is, in de draf is hij opwaarts, heeft hij veel buiging in het achterbeen, gaat mee naar de voorrijdagen. Nummer 302. De hekste ook met veel front, veel kap, ietsje zwaar in de hals, een sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, beenwerk is goed voor kwaliteit. De stap is ruim en goed door zijn lijf gestapt. In draf is hij opwaarts, heeft hij veel ruimte, gaat nog mee naar de voorrijdagen. Nummer 149 is een heks die luxe van type is, heeft ook een voldoende edelhoofd, heeft een lange hals die goed geplaatst is, verticale hals. Voldoende sterke bovenlijn, kruis is voldoende van lengte, een lang voorbeen, paard wat in de stap, soms nog wel eens wat moeite met de tak en met de
lengte had, draf is opwaarts, heeft u verloren, achterbeenbruik. We gaan het proberen in de voorrijdagen. Dat was het voor vandaag. Tot morgen. Nou, dankjewel Piet Bergsma, dankjewel Emma Gastel, Corrie Terpstra, expert commissie 6 heksten, dames en heren, aardgroep 8. Richting de voormiddagen komen zo dadelijk binnen met de 3 heksten, daarbij aardgroep 7. We hebben weer fokkers en naar aardgroepen om binnen te komen. Dus aardgroep 8, nummer 103, nummer 57, nummer 88, nummer 138, nummer 302 en nummer 149. Aan de huldiging van de aangewezenheksten groep 7 en 8 met fokkers en eigenaren. Voorzitter van Fokkers, dames en heren, Raadsvader Bloemen, overhandigen dit de dames met het vak. Dat zijn vandaag voor iemand afspraak van de tol en Italiaanse super mooi arts. Hoort er allemaal bij Friese cultuur hier in het mooie Friesland. Gaan ze weer aan de heksten die door mogen vanuit groep 7 en groep 8. En straks de standaardheksten in de buurt op muziek. 4:30. Frank Carlos presenteert dan hun 540. Vossenpieter en gaan met Friesel 518. Sabine van der Paus, Goed 516. Reker Moeder met Arend 515. En Mark Witterswaan, de Roep 535. Een uniek moment. En daar zijn ze in volgorde van de presentatie. Prachtige groepheksten. Verder hebben we totaal 33 door naar de voorrijdagen. Fokkers, eigenaren, verzamelt u zich en dan mag u zo dadelijk als heksten snel binnenkomen. Maar kijk ook even uit. Altijd spannend zo'n grote mensen bij elkaar. Dit is het moment om de mensen achter deze heksen, de fokkers, eigenaar. Voorzitter van fokkers, dames en heren, en ons midden, met bloemen, met mooie woorden en een handdruk. De groep mensen achter deze heksen. En met nummer 208. Tippen, zo van Omer 493, dat aanbod 471, gekocht bij G. Dijkstra, Koos Tinnen. In bezit van Soetrijk, Gelleper, in Berkel en Roomreis. 208 staan als eerste opgesteld. Mensen achter de hekstraat in Boeddhist. Dank u. Wolder van de Heksencommissie.
Daarnaast spelen we nummer 109, Siebert A.F. Zoon Siebert 511, waar ben je dan Charlie 454, Fokkers eigenaren Aantalgebaan en Willy Visser in Beurdaad, Commisat. 112 daarnaast Timon D.J. Ook van Siebert 511, waar ben je dan Charlie 454, Fokker eigenaar A.P. Die Dager in Nuis. Onder 3 uitroep 8. Upkeven, zodat Epke 474 al Alpen 469. Van bij AP van de Ven en Winkel, Jos van Hoek in Horsen, eigenaar. Tijen WM, een zogenaamd Epke 474 al Ulrik 457, Fokker XC van Leuden, Siegerswouden en Roman T. Boers Sint-Johanneslaan, 88. Ook de Wadstadwonen, zogenaamd Epke 474 al Johannes 484, Fokker naar JA Vrolijk Ommeren. 138. Jimmy van de Mijnkade van Tjeppenweg, Mulmaal, Brouwer 485, als Fokkers eigenaar en W.E. Blokhorst en Paul Boerendal 102. 302. Dat was Jack van de Mijnkade, zodat Hoeke 520, maal Nade 492, ook gekocht en in zit van de familie Blokhorst, Eberveen, dag de dag. Staan die allemaal op die volgorde. Volgens heb ik al gehad, dacht ik, daar hebben we nog gewonnen. 49, Valentijn van de Landschap, zodat 4501 maal Maurits 441, Fokkers, AP Aarde, Kriek van Dort, Rosanne Palermo, uit de Verenigde Staten en van de rest. Nou, prachtig moment, dames en heren. Ordentelijk wel eens zal ik inzetten met mijn top ready materiaal. Burger wat er weer komt. Geloof in hebben. Botvinger op in de voorbereiding naar de eerste bezichtiging, dan naar de tweede bezichtiging. Dat is dan weer super mooi dat je dat door mag. Met je product, met je bezit. Naar de voorbereiding. Nogmaals, gefeliciteerd. Mooie collectie hengsten. Nou, geen kilogram, dan maken we aan de ijzer en de dressuurbaan kunnen opstellen.
mensen al een kwartiertje gebruikt voor deze huldiging van extra groep 7 en 8. Waarin we van half 4 klaar moesten zijn. Maar dat lukt niet helemaal. We zijn 4 minuten te vroeg. Het geeft alleen maar aan dat het perfect loopt vanmiddag. En dat we nog de komende dagen niet proberen te houden. Even aan de winkel voor het team van de V2 Facility. Die gaan met verenigde krachten de dressierbaan opstellen. U gaat wellicht een bezoek brengen aan het promotor aan de stemhouders hier op de KFPS Hexecuring. Dan een nieuw item, de Guro muziek, uniek, een primeur vanmiddag vanaf half 5, dames en heren. Met Burg 540, met Friso 518, Goed 516, Arik 515 en Jeroen 535. Uurtje pauze, dan zie ik u terug. Tot zo.